caerá. Infiltrados con discursos disfrazados, liberales neortodoxos, ateos organizados, marxistas negociantes con agenda por detrás, se burlan de la escritura pero la verdad seguía. Doxean, conspiran, quieren intimidar, pero el pueblo de Dios no se va a arrodillar. No compramos su mentira, no vendemos la verdad. La palabra de Dios permanece por la eternidad. Aunque ruja la tormenta, aunque quieran apagar, la escritura permanece, nadie la podrá quebrar. ¿Quién permanece? La palabra de Dios. ¿Quién nos guía? La palabra de Dios es perfecta, sí, es la verdad, inerrante e infalible por toda la eternidad. Apoyamos a Rufa, lo apoyamos. Al doctor Enuel Barragán, lo apoyamos. Y también a Veloz, apoyamos la inerrancia de la Biblia de Dios. No importa la oposición, Cristo es nuestra esperanza, la escritura es dirección. Cuando cambian las teorías, cuando cambia la opinión, la palabra permanece como eterna fundación. No buscamos privilegio, ni dinero, ni poder. Defendemos la escritura porque en ella hay que creer. Que se escuche en las calles, que retumbe la ciudad. La verdad de nuestro Dios no se puede negociar. ¿Quién permanece? La palabra de Dios. ¿Quién nos guía? La palabra de Dios es perfecta, sí, es la verdad, inerrante e infalible por toda la eternidad. Apoyado al doctor Enuel Barragán, lo apoyamos. Veloz, apoyamos la inerrancia de la Biblia, defendamos. No nos moverán, no nos callarán. La verdad de Jesucristo para siempre quedará. Aunque cambien de argumento, aunque quieran confundir, los hijos de Dios recuerdan la palabra de seguir. No negociamos la verdad, no vendemos convicción. Cristo reina, Cristo vive, Cristo es nuestra salvación. Biblia inerrante, Biblia infalible, Biblia eterna, ¿quién nos guía? La palabra de Dios. ¿Quién nos guía? La palabra no caerá, la palabra vencerá, la palabra de Dios para siempre vivirá. Rufa, Barragán, Veloz y Enuel, defendemos la verdad, inerrancia de la Biblia, infalible y eterna. La palabra de Dios guiará a sus hijos hasta el final. Muestran como hechos mínimos es que Jesús resucitó. Bien, cuando yo leí, por ejemplo, a Bermejo, a Piñeiro, a Héctor González, a Richard, ¿cómo se llama este pana? Bueno, leí un montón. La tienen difícil con el tema de la resurrección. No es fácil, pero ciertamente el que la tiene difícil es el que no tiene fe genuina en la resurrección de Cristo y que no quiere reconocer esos elementos históricos que nos dan la mejor explicación. ¿Quiénes la tienen difícil hasta ahora, que están llorando y difamando personas? Los liberales. Los liberales. Esto es un video del señor Edgar Pacheco, que sí se llaman liberales. Él mismo dice, tú sabes que después de esta entrevista, tú que eres liberal y hasta a mí me van a llamar liberal. Ah, ¿y no que no son liberales? Bueno, aquí está uno que en un momento determinado se metió en esta batalla. Mi amigo Matías Lescano, Dios te bendiga, hermano en Adán. ¿Cómo estás? Cuéntame. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Todo bien? Nada, escuchándote. No, yo lo que te venía... Bueno, estos días el profesor Carrillo me hizo 2 respuestas. Tuvimos ahí un intercambio interesante. Yo lo vivo como del lado de las ideas, pero un poco la crítica que yo hacía era la crítica que él hacía, por ejemplo, de la Iglesia Católica con respecto a lo que
considera, ¿no?, del método histórico crítico, como que toma siempre y cuando toma todo aquello que no contradiga el dogma, ¿no? Sí, Si yo llegara a hallar alguna conclusión del método que vaya contra mi fe, yo como que lo descartaría, y eso no es lo que piensa la Iglesia. Y creo que ustedes tampoco, ¿no? O sea, me parece que, bueno, lo expliqué bien ahí en el desarrollo del video, pero me parece que en cuanto al tema de las ciencias en general, como la historia es una ciencia que trata y versa sobre los hechos y acontecimientos del pasado, no tiene el mismo grado de certeza que las ciencias exactas, ¿eh? Se basa en leves indicios, en vestigios, y tiene obviamente un límite de certeza. sí, Para que entiendan la diferencia entre verdad y certeza, la verdad es la adecuación de la inteligencia a la cosa, o sea, una afirmación será verdadera siempre y cuando se adecue a lo que la cosa, el objeto fuera de la mente es. correcto. Y muchas veces nosotros tenemos límites con respecto a la certeza. Estoy cierto de algo cuando sé que es así y no puede ser de otro modo. Y lo que da la certeza o la seguridad en el conocimiento es estar ante la evidencia. Sí, En las cuestiones que tienen que ver con acontecimientos y hechos del pasado, como en este caso eh, los hechos que narran los evangelios, como llegan por el testimonio, nosotros creemos. Entonces, si nosotros vamos a tomar una fuente, como acá veía que una hermana citaba a Flavio Josefo, nosotros podemos comparar y son dos fuentes distintas en el caso de que narren un hecho, el mismo hecho, y una fuente diga una cosa respecto del mismo hecho y la otra la contradiga. El historiador siempre va a tener que, de alguna manera, o creerle a Flavio Josefo o creerle a alguno de los evangelistas. Entonces, siempre es creerle. ¿Y qué es creer? En el ámbito del conocimiento humano, o sea, que no viene o no parte del don de la fe, que solo es un don que Dios puede dar, es tomar por verdad lo que alguien me comunica sin yo haberlo presenciado, sin yo haber sido el testigo ocular. Creer en el ámbito de la vida común, creer es una forma de conocimiento, es conocer una realidad a través de la palabra de otra persona. Y funciona como forma de conocer una realidad. Siempre, Carlos, estamos hablando de una realidad. Dios, o sea, Cristo es la persona, es real. Nuestra fe, o la fe en este sentido, si queremos hablar de la fe común, aunque seamos hermanos en Adán, sí, nosotros creemos en realidades, no en doctrinas. Las doctrinas, de alguna manera, deben reflejar o son el lenguaje de la fe, pero nosotros creemos en la persona viva de Jesucristo. Cristo no es un concepto, no es una idea. Podemos tener ideas de Jesús, podemos tener, de hecho, muchas de las cosas que él hizo en los evangelios, pero es una realidad. Entonces nosotros no somos seguidores de una idea, sino testigos de una persona. Entonces, cuando se apela al método histórico crítico, yo no estoy hablando del método histórico crítico en cuanto tal, sino a la ideología que se hizo del método. A la ideología detrás de estructurar las conclusiones. Exacto, a los presupuestos que se Sí, adoptan previamente al estudio, en este caso de los manuscritos o de todo lo que haya, que de alguna manera parten de presupuestos racionalistas, correcto. que de alguna manera descartan de antemano la posibilidad de que Dios intervenga sobrenaturalmente en la historia, en el pasado, en la realidad. ¿Me explico? Entonces, un liberal diría, bueno, tienen que de alguna manera eso que se narra que Cristo caminó sobre las aguas, o que resucitó a Lázaro, como parten como de un presupuesto, es decir, como de ordinario eso no sucede, fue de alguna manera, una construcción teológica posterior de los apóstoles, de la comunidad primitiva. En Comprendo. realidad lo que pasaba era, te pongo un ejemplo, no caminó sobre las aguas, había piedras que desde la óptica de los apóstoles no se veían, y Cristo iba apoyando y daba la sensación de que caminaba sobre las aguas, pero no. Entonces, esos son presupuestos. Y después también con respecto al tema de las diferencias que hay en los sinópticos, yo hice una crítica que me la concedió el profesor, y yo decía, si pasa, pasa,
como algo contrafáctico. ¿Qué hubiese pasado si yo no hacía ese programa? Siempre me va a quedar la duda. Yo en ningún momento dije que tuvo mala voluntad ni que tuvo mala intención. Lo que dije es que hay que tener más precisión y rigor. O sea, cuando se dice algo así. Claro. Porque se trata de algo que se trata inclusive de la honestidad en el sentido de decir, bueno, si yo me tengo que informar bien y tengo que estudiarlo a fondo al tema. Con esto no estoy diciendo que no lo haya hecho. Lo que estoy diciendo es algo que me aplico a mí y que trato de invitarlos a todos a que lo hagan. Simplemente eso. Pero desde el punto de vista de la fe cristiana, también adquiere una responsabilidad social. ¿Por qué? Porque muchas personas, a vos y a mí o a cualquiera de los que hacemos contenido, nos toman de referente. Sí. Entonces muchas veces cuando nosotros aseveramos cosas sin estar suficientemente empapados de la cuestión, podemos decir cosas sin mala voluntad, pero que pueden terminar afectando negativamente en la persona que toma por verdad nuestras explicaciones, como es el caso este de presentar en estos evangelios un hecho como si fueran contradictorios cuando no lo son. Cuando no lo son, correcto, sí. De hecho, yo vi parte de esa respuesta que entre ustedes estaban dando, tanto Carrillo como tú, Matías. Ajá. Hay algo en la parte del catolicismo romano que yo vi en estos fragmentos que me enviaron de ese diálogo que tuvo Edgar Pacheco con Carrillo hace un poquito menos de un año, donde ahí hay un reconocimiento de que lo que están presentando, evaluando, es postura liberal. Se llama, incluso a Carrillo se le llama liberal ahí, y él no tiene ningún problema. Y él menciona esta parte de la modernidad, es decir, el desarrollo de la modernidad que se vive y en donde se va estructurando el Concilio Vaticano II hasta los, pudiéramos llamar, Matías, tú sabes que es así, los conflictos internos que vive la Iglesia Católica Romana por esa visión modernista que algunos dicen que está en el magisterio y que otros dicen que no quisiesen como formar parte de esa visión modernista, sino volver a lo más tradicional de la Iglesia Católica Romana. Cuando Carrillo y Pacheco mencionan esto, en ese momento dicen que todos tenemos que estar apegados a ese desarrollo en base a la modernidad, es decir, tenemos que estar en los tiempos, en la modernidad, que la Iglesia Católica Romana está viviendo ese tipo de transformación. ¿Cómo lo ves tú? Es decir, la teología liberal tiene esa apertura en la modernidad en donde está situada la Iglesia Católica Romana en estos tiempos, o tú crees que es una mala lectura de Carrillo? Porque nosotros tenemos que aceptar que la Biblia tiene errores, que hay cosas ahí que el método histórico crítico lo va a reducir las instituciones. Ellos dicen que las instituciones van a morir o murieron, cosas por el estilo. Pero tú como católico romano institucional, ¿cómo lo ves tú? De alguna manera, a partir del Concilio Vaticano II se hacen dos lecturas, ¿sí? Se llamaba y se pretendía un ayornamiento. En boca de un tradicionalista o un lefebrista, la palabra ayornamiento tiene una connotación negativa. O sea, el ayornamiento al mundo lo ven como una traición a la tradición. Pero la Iglesia Católica, en el Concilio Vaticano II, no dice que va de alguna manera a tratar de acomodarse a los tiempos modernos. La palabra modernidad quiere decir actual. Claro. Entonces, lo que intenta la Iglesia, y es lo que rechazan estas posturas como más rígidas, lo que rechazan es en bloque la modernidad. No hay nada bueno. O sea, entonces leen en clave de la Iglesia se abre a la modernidad en cuanto a todo lo que la modernidad representaba para, no sé, la hispanidad, los reyes católicos, ¿no? Bueno, cambio de formas rituales en cuanto a la eclesiología, claro. Novus Ordo versus Misa Tridentina. O sea, esta gente que son, mira, Carrillo y Pacheco dijeron en ese video que estos son fundamentalistas como los evangélicos, como en mi caso, que nosotros somos totalmente, pensamos en bloque, como nos están acusando, pensamos en bloque porque decimos que la Biblia no tiene errores y nosotros seguimos esa línea hasta en el marco ético, ser lo más legal posible en cuanto a las formas. Es decir, la modernidad hace que un creyente
que vaya al método histórico crítico, la Biblia tiene errores, tú no puedes decir, tú no puedes negar tal o cual cosa, sí, tú puedes decir tal o cual cosa, tú puedes hacerte un tatuaje con una simbología masona en el cuello, no pasa nada, tú puedes divagar entre dos aguas, o sea, en el catolicismo romano se ve que pasa lo mismo porque hay personas que dicen, no voy a mencionar el nombre para verla, pero creo que tú puedes tener una idea de más o menos en las redes sociales quiénes tienen esa postura. No, la confraternidad San Pío X es la que tiene la forma correcta de ver el depósito de la fe. No están en el ámbito modernista, que con los musulmanes, que el rito indigenista, que la parte de la ecología. Esto es modernismo. Entonces, claro, es la evaluación que está haciendo Carrillo ahí. Esa es la lectura y es lo leen. Por ejemplo, a mí me ven como un modernista. El tema es que la modernidad, la iglesia dice, vamos a examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. O sea, se permite decir de todo aquello que haya, usando un poco el apelativo que había usado, es el logos espermáticos, ¿no? Las semillas del verbo. O sea, todo aquello que nosotros consideremos que puede haber de verdadero en la actualidad. No sin discernimiento y no, o sea, ni rechazar en bloque, ni abrazar en bloque. Entonces, de alguna manera, hay algo real cuando el tradicionalista de alguna manera se vuelve reticente a la modernidad, porque es verdad que a partir de René Descartes, que es el padre, se le considera el padre de la modernidad, comienza un proceso, sobre todo en Occidente, de alejamiento del realismo. O sea, de que la verdad no está dada todavía él no entra en esa fase, pero la verdad no está dada por la adecuación de la inteligencia a la realidad, sino por el sujeto que piensa, ¿no? O sea, por la psicología subjetiva. En ese sentido, progresivamente se va girando a un relativismo. ¿Qué es el relativismo? El relativismo es la postura que sostiene que la verdad depende de cada quien, que no hay una verdad trascendente al propio juicio personal y privado. En ese sentido yo estoy de acuerdo. Yo soy partidario de la postura realista, donde uno intenta fundar sus pensamientos en lo que la cosa es y no en lo que a mí me parece o en el capricho de una persona. En la teología, y yo decía que por ejemplo, la sola escritura y el libre examen no plantean eso. Por ejemplo, yo veo que no hay un relativismo en el sentido de decir, bueno, depende de mí lo que este texto significa, o depende de mí lo que está en la palabra. No, justamente es todo lo contrario. A tal punto están dispuestos a defenderlo, lo que consideran que está en el texto y es la correcta interpretación del texto, que deciden romper cristianos evangélicos, porque justo si fueran relativistas no romperían, diría, bueno, vos pensás eso, yo pienso esto y seguimos juntos. Justamente como no piensan eso y no parten, digamos, de que la verdad depende de cada uno, es que deciden romper y se van formando comunidades. Pero hay una intención de objetividad en la palabra de Dios, o sea, de ir a lo que el texto realmente significa. Entonces el relativista no hace eso, el relativista parte directamente diciendo que la verdad depende de mí. Esa es mi verdad, vos tenés tu verdad, el otro tiene la de él. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una crítica real a la modernidad, que hay muchas cosas malas en la modernidad, pero lo que la Iglesia intenta hacer en el Concilio Vaticano II es tratar de ver qué puede rescatarse de esa modernidad. Y ahí entran las fricciones, ya en las sesiones del concilio, y continúan después, y es el bardo que estamos viviendo ahora, que vos ya lo conocés bien, que pasó hace poco con el tema de las ordenaciones en julio en ECON por parte de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Entonces, cuando se habla de liberalismo dentro de la teología evangélica, el modernismo es el símil, digamos. O sea, es casi el primo hermano, digamos, dentro de la Iglesia Católica, lo que se conoce como el modernismo. Es el liberalismo teológico que plantea esto, ¿no? Las aparentes contradicciones, otra palabra, ¿no? Porque sí, en realidad aparentes contradicciones. Vemos un caso específico que se postuló como una contradicción entre los sinópticos y después se reconoció que no. La misma persona reconoció que no, que lo pensó mejor y que en realidad no eran contradicciones. Entonces ahí viene mi pregunta. O sea, yo a lo que apelo siempre, Carlos, es a la honestidad intelectual, que no digo que no la tenga, aclaro por las dudas, porque vos ya sabés más o menos cómo viene la cuestión. Hasta inclusive se llegó a esbozar
yo me había liado a vos, una cosa así, digamos. Carlos, vos sos testigo de que yo subí acá y Dios también, porque pues, dejaste el enlace. No es que estaba prepautado esto, fue una cosa como un arreglo. Pero bueno, te dejo hablar porque ahí subí un hermano para que hable también, ¿sí? Sí, claro, aquí está el pastor Claudio. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Nos escucha? Puede encender el micrófono y le escuchamos. En lo que vayan subiendo, vayan subiendo con cámara encendida. Tengo unos cuantos, mucha gente aquí abajo. No sé si está el hermano Claudio, pero tiene que encender la cámara. ¿Quién más está aquí? Dani Correa. Veló, déjame entrar. Ferreira está ahí. Yo lo voy a dejar entrar ahora. Vamos a escucharlo, Claudio. Vamos a escucharlo. Saludo al profe Matías, saludo a los hermanos, bendiciones a todos. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dijo el profe acá respecto de la conceptualización. Yo creo que ellos están dando como el concepto como verdad sobre el hecho. Es decir, la ciencia busca conceptualizar algo. Partamos de que nuestra razón es limitada. Los científicos tenemos una razón limitada porque no lo conocemos todo. Entonces, el hecho es que si yo tomo un objeto, el objeto lo suelto, cae hacia la Tierra, ese es el hecho fáctico, la evidencia. La conceptualización de eso es la ley de gravedad. Ahora, esa ley de gravedad, que pareciera inmutable, puede cambiar. De hecho, cambió. No es lo mismo la gravedad de Newton que la gravedad de Einstein. Y ellos están apelando a que esa conceptualización que nosotros hacemos de la realidad termina siendo la verdad. Y están juzgando a una palabra que es supuestamente del creador de todo, o sea, aquel que está realmente fuera de todo esto y que conoce el todo, lo están juzgando por una conceptualización que hace alguien que está adentro y que tiene una razón limitada. O sea, están juzgando la palabra de Dios a través de la razón y no entendiendo de que nuestra razón es muy limitada. Por más ciencia que hagamos, la ciencia el objeto de la ciencia no es la verdad, es la explicación conceptual, es interpretar cómo nosotros podemos interpretar lo que estamos viendo. En cambio, el objeto de la fe sí es la verdad absoluta. Por eso la fe, el conocer realmente la verdad de Dios, tiene que ser un don de Él, un don de Dios. La fe es don de Dios. Nosotros no podríamos nunca a través de la razón llegar a explicar las verdades absolutas de Dios. Y yo creo que están confundiendo categorías. Y cuando confunden categorías, están jugando con la fe, con la creencia, con la espiritualidad de muchos hermanos. Y eso es lo peligroso. Eso es si no ponen a distinguir, si ellos no dicen, no, miren, vamos a evaluar esto, las verdades de Dios, a través de lo que conocemos, cómo realmente los conceptos nuestros científicos se están aproximando a esa verdad. Pero no, ellos están cambiando el lugar. Están diciendo, los conceptos son la verdad, ¿y qué va a pasar porque, por ejemplo, para que alguien resucite, no es imposible, científicamente la posibilidad está, o sea, sabemos que son muchos parámetros a la vez que tendrían que coincidir las frecuencias de esos parámetros para que alguien pueda volver a la vida. El problema es que no lo podemos hacer nosotros, pero entonces están limitando a ese Dios todopoderoso, porque la idea de que sea sobrenatural significa que no que es algo que no puede suceder, no. Es algo que yo no tengo la explicación todavía para decir por qué pasó esto. Dios hace cosas sobrenaturales. Esos son los milagros. No hace cosas antinaturales. Eso sería otra cosa. Entonces yo me queda afectado mucho esto porque la gente, las ovejas que yo tengo que pastorear en la iglesia, ven estos programas y empiezan a preguntar y me pongo a ver esto, pero la ciencia dice esto, la ciencia dice aquello. Yo le digo, hermano, hace 25 años que soy físico y que soy matemático y trabajo de esto y soy pastor. O sea, claro, son cosas distintas. Es que esa es mi crítica. Esto no es ciencia. Ese método, los autores no son científicos, son ideología.
Esa es la diferencia. La iglesia, y creo que tampoco algunas comuniones evangélicas, no están en contra del método científico, sino de esta ideología. Es la y de ideología detrás de la de estos aplicación del autores. método. Claro, Sí. ese es el tema, que vamos de frente. Por eso te digo que yo cuando hablé con él le dije, mirá, pero vos sabés de qué presupuestos beben estos autores, ¿no? El endiosamiento de la razón, el iluminismo, la ilustración. Sí, 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 pero igual. Entonces, ahí está la cuestión. O sea, no critico eso, sino los presupuestos de base que se presentan como científicos, pero en realidad son ideológicos. El Y, Correcto. y de hecho, profe, quieren matizar hasta la inspiración divina, porque no es una inspiración de hombre, es la inspiración de Dios. Entonces dicen, no, el liberalismo teológico, ¿qué es? Bueno, andate a Timoteo y que te dice toda escritura inspirada por Dios, y si vos negás eso, significa existe al menos una porción de la escritura que no fue inspirada por Dios. Y ellos están diciendo que si hay al menos un error, ya está. Eso es liberalismo. Si vos estás negando Ya. la inspiración de Dios, que está el cuantificador universal, ahí dice toda escritura, y vos decís, existe alguna parte de la escritura que no es inspirada, ya estás siendo liberal. Porque no estás negando una inspiración de un hombre, estás negando la Totalmente. inspiración de Dios. Exacto, Pastor Claudio. De hecho, en este diálogo que tuvo Edgar Pacheco con el profesor Carrillo, ellos mismos se autoidentifican. Bueno, yo no sé si Pacheco lo dijo en broma, dice, me van a llamar liberal por yo estar de acuerdo en algunos puntos contigo. Pero él dijo, tú liberal, mira, vamos a poner un momentico eso, porque a mí lo que no me gusta es tanta difamación. Si se va a defender algo, se da respuesta, se tiene que hacer con la responsabilidad de lo que se asume. O sea, yo no tengo problema. Tú eres fundamentalista, Veloz, porque tú dices que la Biblia, cuando Dios inspiró, no tiene errores. Bueno, bienvenido, gloria a Dios, soy fundamentalista, no tengo problema. Pero tú eres liberal, chico, tú eres liberal. Entonces, ahí el diálogo uno sabe a dónde se va a enfrentar, pero comienzan el doxeo, las calumnias, las difamaciones, las trampas, como hizo Ferreira, que montó una trampa. Yo te la voy a tomar la trampa, voy a tomar y te voy a reaccionar a lo que tú subiste, para luego entonces ver cómo operan los demás, porque me van a tomar a mí para doxiarme y para difamarme. Mira, esta parte aquí del video, que ustedes escuchen, esta parte es muy importante. Que pierden la fe por el conocimiento en general. Y dicen, ya mi fe, porque tú dijiste ahorita de las instituciones, ya mi fe no encuentra cabida con los pentecostales, ya mi fe no encuentra cabida con los metodistas, ya mi fe no encuentra cabida con los católicos romanos. Y estamos hablando de la fe, obviamente con su aplicación religiosa institucional. ¿Qué debería hacer esa gente entonces? No, esa gente debería, por un acto mismo de conocimiento y de maduración, entender cómo funcionan las instituciones. ¿Sabes qué pasa, Edgar? Que esto es así, mira. Cuando vos cada vez te haces más autónomo en el conocimiento, vos, por ejemplo, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Vos por qué vas a la iglesia? Vos vas a la iglesia porque servís en la iglesia, ¿verdad? Y el servicio que ofreces en la iglesia, vos estás convencido que es para Dios. Te voy a poner un ejemplo para que vos entiendas la situación. Vos vas a la iglesia porque eso es un servicio para Dios. Vos te comprometés a una autoridad pastoral porque la Biblia lo dice, ¿no es cierto? Oigan. Es correcto. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Vos empezás a indagar en el conocimiento. Empezás a tener otra concepción de Dios, por ejemplo, y decís, por ejemplo, el Dios de los filósofos, y decís lo siguiente. Bueno, pero si Dios es impasible, ¿para qué le va a servir? ¿Para qué le sirve mi servicio a Dios? Por lo tanto, el hecho de servir a Dios en la iglesia, en realidad era una imposición de la propia institución. El hecho de servir a Dios en la iglesia es una imposición de la institución, pero la palabra de Dios dice que nosotros pues debemos congregarnos como manda la escritura, tenemos que escuchar a nuestros pastores, que los pastores no sean de ganancia deshonesta. Es decir, la palabra de Dios tiene una estructura organizacional, hay una organización implicada ahí. Pero cuando uno va al conocimiento, uno pone el conocimiento por encima de la escritura y ahí se contradicen porque dijeron no podemos poner la razón por encima de la fe, pero la palabra de Dios es la que produce la fe. Entonces, cuando ellos dicen las instituciones, si nosotros vamos y servimos ahí, eso es como una imposición de las instituciones, no un mandato del Señor. Entonces, ahí hay un problema. Exacto. Matías, puede encender el micrófono. Hay algo que toca la crítica de él que es real. Podría eventualmente suceder que a veces se utilice
o haya pastores, tanto sacerdotes en la Iglesia Católica, Ortodoxa, como comunidades evangélicas, que utilicen la Biblia para justamente valerse de las personas apelando a que es Dios que lo pide. Eso pasa. Es correcto. El problema es generalizar. Pero Matías, un puntico de ternura ahí, un puntico de ternura. Es cierto, eso pasa, pero tú sabes cuál es el filtro para nosotros poder reconocer eso. Es la misma palabra de Dios. Y si nosotros vamos a la escritura, obviamente en tu caso tú tienes la institución, el magisterio, tradición, y tú evalúas y te sometes, pero para el protestante la última autoridad infalible es la escritura. Por lo tanto, cuando Carlos, pasa eso, nosotros verificamos eso a través de la escritura. Tienes razón. El Señor dice, mansos como palomas, astutos como serpientes. Como serpientes. Cristo mismo nos invita a hacer discernimiento y nos dice, por sus frutos los conoceréis. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cristo no nos pide que nosotros no usemos la inteligencia y el discernimiento. Al contrario, nos invita y nos exhorta continuamente a eso. Por eso es maestro, porque él justamente no es que está diciendo ustedes tienen que obedecer como borregos ciegamente, simplemente porque es la institución que yo fundé. Entonces, ya ahí partimos de la base del mismo Cristo, que no es eso, ¿sí? Ya ni eso lo encontrás. Matías, eso es la escritura. Es buscando la palabra del Señor donde está cómo vamos a tener esa corrección, Matías. Eso está muy bien. Aunque yo creo que tú como católico romano, creo que la institución va a la Biblia también para evaluar las cosas. Pero lo que tú estás diciendo es lo que creemos los protestantes, porque si yo te digo, Matías, yo como protestante digo que la Biblia tiene errores, las instituciones están podridas, no, los pastores se embromaron todo, ahora yo tengo que tener una subjetividad en mi conocimiento y yo tomo mis propias decisiones. Eso no es solo escritura, ya yo estoy divorciado de la línea histórica. ¿Qué dice el Evangelio de Judas? ¿Que era un qué? Un ladrón. Correcto. ¿Y quién lo eligió? Jesús. Entonces, nunca se negó las miserias. En el mismo Evangelio aparece la negación de Pedro. Entonces, no están corriendo un velo singularísimo con lo que están diciendo. Los cristianos siempre supimos el trigo y la cizaña. Entonces, acá por eso el problema no es decir... Buen punto. Bueno, sí, continúa, buen punto, te dije ahí. Por eso te digo, entonces, no es que nosotros, si no vamos a la Escritura, vamos a encontrar algo que también nos ayude a discernir para que las instituciones se vayan purificando y hay todo un mecanismo disciplinar y las comunidades evangélicas también lo tienen para que cuando sucede eso se sepa cómo actuar. Entonces no es que no está en la Escritura, no hay elementos como para poder evitar eso que él dice. Ese es el tema. Es como que Pero da las directrices para poder identificar cuando dice por sus frutos los conoceréis, pero esos frutos están evidenciados en la palabra de Dios, tanto el fruto del Espíritu como estos frutos malos que vienen de árbol malo. O sea, la Biblia te va dando esas directrices, esa identificación. Por eso es muy complicado escuchar a alguien decir la Biblia tiene errores y con esos presupuestos, 1, 2 o 3, ya se puede identificar ese liberalismo teológico, esos presupuestos liberales. O sea, yo no sé por qué se rasgan la vestidura. Si son liberales y punto. Claudio, Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes, querido hermano? Hola, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo el panel? Un saludo a todos. Aquí escuchando y pues analizando, reflexionando. Bueno, yo si puedo aportar algo al tema, quiero hablar de 3 ítems súper cortitos. Bueno, el primero es el asunto del fideísmo. Yo creo que Carrillo disuelve la relación entre la fe y la razón. Y yo siempre pregunto, ¿acaso no es razonable creer en el ser más confiable que hay? Totalmente. O sea, yo creo que el hombre racional, el hombre sabio, el hombre que tiene entendimiento, va a concluir que lo confiable, o sea, que lo razonable es creer en Dios, porque no hay ser más confiable que Él. Por lo tanto, en estricto rigor, esa separación, uno puede distinguir la fe de la razón, por supuesto, pero no puede disolverlas. No hay una disolución entre ambos elementos. ¿Se entiende? Y acá, bueno, y acá quisiera hablar un poco sobre el asunto de la fe en sí misma. O sea, ¿cómo yo concibo la fe? La fe
distingo en cuanto a la fe dos cosas. Una cosa es la estructura del creer, que ya involucra el noticia, el ascensus y el fiducia, es el acto de creer en sí, qué es lo que sucede cuando alguien cree en algo, ¿ya? Y que en términos súper sencillos, creer en algo es juzgarlo como verdadero. Por ejemplo, cuando Pablo en Romanos 10 dice que porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación, o creo que lo hice al revés, no lo recuerdo. Cuando dice que con el corazón se cree para la salvación, ¿qué es lo que hay que creer con el corazón? Que Jesucristo resucitó de los muertos, que fue levantado de los muertos. Hay una proposición que debe ser juzgada como verdadera. ¿Se entiende? Esa es la estructura del creer. Pero esa estructura del creer está presente en todos los seres, todos los seres que tienen la capacidad de creer, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es el elemento sobrenatural del acto de creer? El elemento sobrenatural tiene que ver con las causas metafísicas del creer. ¿A qué me refiero con esto? Cuando decimos que la fe es un don de Dios, lo que estamos diciendo es que la fe es producida por Dios. ¿En qué sentido? En que el creer en Cristo como se debe creer, ojo, acá estoy incluyendo el elemento moral, creer como debe ser creído Cristo requiere que el árbol malo sea transformado en un árbol bueno para que pueda ejercer actos virtuosos. Porque un árbol malo no puede ejercer un acto virtuoso. Un árbol bueno puede ejercer un acto virtuoso. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Tiene que transformar el árbol malo en un árbol bueno para que pueda ejercer actos virtuosos. ¿Y cuál es el acto virtuoso en este caso? El acto de creer en Cristo, como dice Filipenses 1:29. Solamente cuando Dios opera sobrenaturalmente en el hombre, entonces ahí recién ese hombre, claro, los calvinistas vamos a decir que Dios dirige la fe de ese hombre hacia Cristo. Los arminianos van a decir que Dios habilita a ese hombre para que, ejerciendo su libre albedrío, en cierto sentido libertario, dirija su fe hacia Cristo. ¿Ok? Pero lo sobrenatural en el acto de creer es la obra de Dios que produce el acto virtuoso de creer. Hay un acto vicioso de creer que es, por ejemplo, el acto vicioso de los demonios, porque los demonios cuando creen en Dios están creyendo en algo sobrenatural. Cuando dice Romanos 1 que el hombre sabe que Dios existe por medio de lo creado, está diciendo que el hombre, todo ser humano, cree cosas sobrenaturales. En otras palabras, naturalmente el hombre puede creer en lo sobrenatural, pero sobrenaturalmente hablando es Dios el que transforma ese creer vicioso en un creer virtuoso. Hay un elemento moral ahí involucrado y un elemento sobrenatural que llevan al hombre a poder ejercer la fe en Cristo. ¿Por qué hablo de todo esto? Ajá, sí, dime, claro. Porque Carrillo lo que hace es separar tanto la fe de la razón que prácticamente para creer lo que la Biblia dice tienes que dar un salto al vacío. Y eso no es así. Es que en esa entrevista no ellos plantearon un fideísmo, sin sustancias, es decir, independiente a la razón, como tú dices, o sea, están desagregando la fe, porque obviamente nosotros recibimos la fe, es un don de Dios, pero esa fe lo que nos lleva es a comprender mejor la realidad. O sea, estamos comprendiendo, estamos entendiendo la historia, estamos entendiendo nuestra existencia, nuestra condición delante de Dios, cómo estábamos, nuestra condición delante de Dios, cómo ahora estamos frente a Él, su santidad, todo eso. Ahora comprendemos, es decir, la razón. Es como que están diciendo, mira, si tú no asumes la crítica textual, el método histórico crítico, si tú no dices que la Biblia tiene errores, si tú no aceptas todo eso, claro, tú eres un fideísta llano, que tú no puedes ni razonar ni nada por el estilo. Y de hecho ahí quiero hablar un último puntito, mira, porque Carrillo dijo algo así. Para tú poder creer lo que la Biblia narra como un hecho histórico, tiene que pasar por el filtro del método histórico crítico. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Que la fe del individuo debe terminar en el método histórico crítico, no en lo que Dios dice. Esta gente son comunistas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos el caso de Juan 4, la mujer samaritana, luego de conversar con el Señor, va a hablar con sus compatriotas y les dice, oye, he hablado con un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, parece que es el Mesías. ¿Se entiende? Entonces, después de eso, estos hombres llaman a Jesús, hablan con Jesús y después estos hombres dicen lo siguiente, escuchen. Ahora ya no creemos porque tú lo dices, sino que nosotros lo hemos escuchado a él y creemos porque él lo ha dicho. La pregunta es, ¿dónde termina el creer? ¿Dónde termina el acto de creer?
¿El acto de creer termina en los presupuestos del método histórico crítico o termina en lo que Dios dice en su palabra? Es su palabra todo el tiempo. O sea, ¿Dónde debe terminar nuestro acto de creer? Le están poniendo una en tela de juicio y dos, en esa tela de juicio le quitan toda autoridad para dársela a los hombres. O sea, la autoridad la tienen los hombres cuando se debe de regir. Quien rige la vida, por lo menos del protestante, que es la norma que no es normada por otros, es la palabra de Dios. Yo no sé cómo Matías lo ve ahí, ya vamos a dar esta última ronda. Exactamente. ¿Cómo lo ves tú, Matías? Porque Matías Lescano está siendo honesto ante la sola escritura, pero al mismo tiempo él cuela un poquito ahí el magisterio y lo defiende, que eso está muy bien porque él es católico. Te escuchamos, Matías. El sonido ahí, el audio. Hay un cristianismo histórico, Carlos, hay una fe común. Entonces ahí me amparo. O sea, como te dije la otra vez, dame un changüí más. La escritura. Dame un changüí más de un escaloncito arriba de los queridos hermanos testigos de Jehová, ¿no? Creemos en sí, es correcto. Entonces, no. Oye, tú tienes una forma muy sublime y educada y elegante de cuidarte. Tú te sabes cuidar. Eso me gusta de ti. Gracias. Es astuto, como la serpiente. Sí. No, creo que lo que vos decís es cierto. Lo que dijo ahí Claudio y lo que dijeron ellos, coincido que hay una separación entre fe y razón. De hecho, me sorprendió del profesor cuando dijo que yo apelé a la expresión recta ratio, ¿no? Que lo atribuyó a la escolástica, ¿no? Es una terminología en latín, pero que viene del ortologos griego. O sea, la recta razón no es una cuestión de un círculo teológico o porque yo soy confesional católico. Es un término de la filosofía clásica, anterior a la escolástica, que bueno, obviamente la escolástica retoma, pero me sorprendió mucho eso. Y también es verdad que no desconozco que hubo en este periodo que te digo, Carlos, ilustrado, y también en el periodo particularmente del positivismo de Augusto Comte, que se le quiere empezar a negar el rango de ciencia a la misma filosofía. Primero viene y cae la teología, ¿sí? O sea, como un pensamiento que no es pensamiento, y después viene el tema de la filosofía. Pero en realidad la terminología de recta razón es la razón correctamente orientada. O sea, la inteligencia rectamente orientada y normada por una ciencia instrumental y metodológica como es la lógica, de las que se valen todas las ciencias, no solo la filosofía. La lógica, de alguna manera, es instrumental, es propedéutica, es propaideia, porque se estudia antes del ingreso a las demás ciencias. Entonces, el término no es una cuestión puramente de mi círculo teológico. Y, de nuevo, el estatuto epistémico que le dan a este método histórico crítico de estos autores racionalistas, eso es lo que critico, esta cuestión del racionalismo, que bebe de principios del racionalismo filosófico y que de alguna manera instala un montón de límites a la posibilidad de que Dios pueda obrar en la historia. Y ahí, obviamente, empiezan a socavar progresivamente a partir del texto, mostrando o armando de alguna manera como contradicciones en la Biblia, y de alguna manera teorizando de forma, yo diría hasta inclusive, me animaría a decirlo, al menos de modo hipotético, artificiosa, que la Biblia tiene errores, ¿no? O sea, errores. Por eso te digo que el tema de que, yo lo voy a decir en argento, perdona Carlos, la chapean y la boquean de científicos. Claro, entiendo. Sí, comprendo. En realidad, no sé si siguen y se ciñen inclusive al mismo método científico. Pero Matías, ¿cómo tú enfrentas como católico romano la acusación o el señalamiento de que el magisterio en los procesos que está viviendo Roma apuntan o están abreviando o están en la armonía de estos tiempos modernos? O sea, cuando católicos acusan de modernista a la iglesia, a la estructura jerárquica,
del otro lado viéndose en una posición más ortodoxa. ¿Cómo tú enfrentas eso como católico? Porque tú dices que la iglesia, como tú lo ves, armonizan con todos estos cambios, modernizan, es decir, del proceder del modernismo de la época, que la iglesia se adecua, porque entonces ahí habría una complicación para los que dicen ser ortodoxos. Bueno, primero no negando la crisis. Hay heterodoxia en la Iglesia Católica, hay liberalismo en la Iglesia Católica, hay progresismo. Me parece que el término modernismo queda un poco anacrónico, sobre todo. Progresismo sería el término. Progresismo, hay relativismo, ¿sí? Hay sacerdotes, inclusive obispos, que sostienen verdaderas aberraciones, barbaridades, no negando eso, no negándolo. Correcto. Pero por otro lado, digamos, lo que no hay, digamos, o por lo menos de lo que yo conozco, no hay una renuncia a una verdad moral objetiva, sigue siendo la ley natural o la ley divino positiva, que son el decálogo, pero después se entiende. Pero la bendición a parejas de los mismos cromosomas, ¿no sería una violación a la moral de la iglesia? Escuchame, me debes lo de Steve Martin, la otra vez hablamos de este tema. No, porque me vino solamente porque como yo soy protestante usamericano fundamentalista hasta lo último, y el pastor Claudio y también mi hermano Claudio, somos fundamentalistas con la Biblia. Entonces, yo quiero entender esa posición que es bastante complicada y compleja, porque se estructura y se reconoce documentalmente, institucionalmente, fiducia sública en esto. Yo te voy a decir, el catecismo sigue sosteniendo lo mismo, la misma moral. Vos vas al catecismo y no apoya eso. Con respecto a las bendiciones, justamente es para que vivan conforme a los valores del evangelio, y lo dice la misma declaración. Como ahora, parejas. No. Ahora, que la palabra pareja está. Pero ¿sí? Se van como pareja, no es la palabra escrita, es ellos dos que se van para su casita como pareja. Todo texto sacado de contexto siempre será un pretexto. Si vos agarrás la palabra pareja en el contexto del documento y no aisladamente, ese fue el éxito comunicacional de los detractores de la declaración. O sea, justamente. Ese es el éxito comunicacional de los liberales que me están atacando a mí. Pero Claudio, yo me olvido del contenido del documento fiducia. Me olvidé de eso, que está fuera de contexto, hay un elemento comunicacional. Pero yo veo una pareja que se va para su casa abrazaditos, se besan, agarran con una cruz, con una ropita, con una tela del arcoíris y todo eso, y vuelven a la iglesia y hacen procesiones y fueron a una peregrinación y el Vaticano. Entonces, ¿cómo yo interpreto eso entonces? Porque lo que está en letra se queda en letra, tinta y papel, pero ¿y los acontecimientos? Yo venía escuchando hace mucho tiempo que se hablaba, de hecho, Casanova, antes de irse al protestantismo, venía siendo muy duro con Martin. Yo nunca me interioricé. Agarré un día y me leí el libro más famoso de él, que es Tendiendo Puentes, y justamente él en ese libro cuenta que la pastoral con este tipo de personas no es todo que ellos vienen y sí, queremos cambiar de vida. No, él lo reconoce, quieren vivir así. Y ahí se genera esta tensión. Pero lo que pastoralmente se decide es que aún así, inclusive ellos queriendo llevar con orgullo esto, se intenta el diálogo. ¿Sí? Creo que eso se llama ser un buen católico, Matías. Eso se llama tener amor por las almas, pero tú sabes que eso fue un grave error que no depende de ti como laico, sino que depende incluso de algo que es organizacional, que hicieron eso, todo el mundo vio eso, el mundo entero, las pantallas, las defensas de algunos cardenales, todo eso. Claro, no depende de ti, pero como tú eres una persona que eres un buen católico, pues obviamente tú vas a explicar de la mejor manera lo que aconteció. Y yo te comprendo porque es la línea que tú tienes que llevar, diferente a la que llevamos los protestantes, porque mira, yo estoy desenmascarando a personas que se venden de una manera y en realidad abrazan, abarcan o armonizan o lavan la cara a presupuestos liberales. Aquí me están escribiendo que el pastor Gutiérrez dijo que la cronología de Lucas tenía errores. Yo lo debatí eso con Gutiérrez. Eso fue hace un tiempo atrás. Mira lo malvado y lo macabro que son. Y Gutiérrez dijo, no, la Biblia no tiene errores. Lo que pasa es que
hay interpretaciones, no la Biblia, interpretaciones de la cronología de Lucas y la cronología de Mateo. Digo, no, yo no tengo problema con interpretaciones. Yo puedo cometer un error en una interpretación, pero la Biblia no tiene errores, ni Lucas ni Mateo. Y él me dijo, sí, es verdad. Miren lo malvado, lo maligno, lo macabro. Yo debatí eso con Gutiérrez. Yo lo debatí. Y después él dijo, no, yo no me refiero a que la Biblia tiene errores. Ahora, que reten a debatir a Gutiérrez a ver si él mantiene eso. Porque si hay un video ahora que él dice, la Biblia tiene errores, aquí Pablo se equivocó, Jesucristo miente. Yo le voy a dar palo mientras vida tenga Gutiérrez hasta que no pida perdón. Pero es que son malignos, esta gente son malvadas. Porque hay que tener claro los planos de discusión. Pastor, hable usted. Sí, una sola cosita. Mirá lo importante en lo que dijiste recién, Carlos, lo peligroso del liberalismo, que no ataca la interpretación, ataca directamente la información de la Escritura, ataca la verdad de Dios. Ese es el gran problema. Son peor que un judaizante, porque el judaizante, dentro de todo, reconoce que la Escritura es la verdad. Yo voy a poner un ejemplo práctico. Imaginemos qué sería un liberal. Alguien que niega o que dice que el nacimiento virginal de Jesús está equivocado. Ahora, ¿qué sería un no liberal? Por ejemplo, alguna vez lo escuché, creo que Mónico, es un apologista católico, dijo, pudo ser por partenogénesis. Que es liberal, Mónico liberal. Claro, bueno, pero fíjense, Mónico y Guido Rojas también. Guido Rojas es liberal de la Iglesia Católica Romana. Y mira que yo lo quiero mucho a Guido. Que él ahí lo que trata de hacer es una interpretación que sabemos que obviamente no puede ser verdad porque si no Jesús hubiese sido mujer y no hombre. O sea, y ahora otra interpretación puede ser, por ejemplo, bueno, el acto sobrenatural es que el cromosoma Y pudo fecundar sin que haya un acto sexual al óvulo de María. Y ahí nace evidentemente un varón que es Jesús. Eso sería una explicación, eso sería una interpretación. Eso es una interpretación, exacto. Y eso lo podés atacar. Ahora, lo que no podés atacar es la información que dice que el nacimiento fue virginal. ¿Se entiende, hermano, esto práctico que trato de hacer? Clarísimo, Pastor Claudio, clarísimo. O sea, el asunto del fundamento. Exacto, a mí me pueden atacar, ¿eh? A mí mi interpretación me pueden atacar. Ir a la Biblia, pero ir a la Biblia, atacar la Biblia. Se equivocó la Biblia y yo no me equivoco. Como yo he dicho varias veces, o sea, lo que hay que tener claro son los niveles de la discusión. O sea, tenemos 3 niveles, insisto. El nivel del autógrafo, del hagiógrafo, de los textos originales, que es donde uno discute si hay inerrancia o no. Está el nivel de la transmisión del texto, que es donde, claro, en el momento de la transmisión pueden haberse, o sea, hay corrupciones, se cambiaron una letra por otra, se cambió el orden de las palabras, hay expansión de las expresiones, etcétera. Y claro, y el tercer nivel es el nivel de la hermenéutica, de la interpretación. O sea, nuestras interpretaciones las pueden atacar. Pero cuando tú dices directamente que el texto tiene errores en sus autógrafos, en los hagiógrafos originales, ahí hay un problema, porque estás atacando la fuente de las interpretaciones. Por supuesto, esa consideración del texto hagiográfico tiene efectos en la hermenéutica, por supuesto. Por ejemplo, alguien que considera que el texto tiene errores, cuando encuentre algo que él considera un error, no va a tener incentivos para resolverlo. Para él simplemente es un error y ya está. En cambio, alguien que considera que el texto es inspirado por Dios, pues va a buscar armonizar la anomalía. Pero es un asunto de actitud con respecto al texto mismo. Y son consideraciones previas. Y otra cosa que quiero hablar, es muy cortito. Carrillo dijo que, al parecer, la creencia en la inerrancia es la antesala al ateísmo. Si no me equivoqué al entenderlo. El problema es que si uno escucha lo que ellos creen... Así mismo lo dijo, que es el antesala al ateísmo. Nosotros somos que estamos llevando al ateísmo a la gente. Pero el problema está en que si uno escucha lo que ellos creen... A ver, ¿quién está diciendo que el éxodo, en vez de ser un hecho sobrenatural y extraordinario de liberación de un pueblo masivo, en realidad fue un éxodo de grupos pequeñitos? ¿Quién está desvistiendo el texto de su elemento extraordinario y sobrenatural? Por ejemplo, aquellos que dicen que en realidad Sansón no tenía fuerza concedida sobrenaturalmente para ejercer la función que tenía que ejercer como juez de Israel. Pero dicen, no, es que eso es una exageración que emana de una narración épica. O sea, la direccionalidad de los presupuestos de ellos son ellos los que desvisten el texto de su elemento sobrenatural extraordinario, no nosotros.
¿O son ellos los que con esos presupuestos direccionan la mente del hombre porque el hombre tiene una tendencia a buscar la coherencia? Entonces, si tú abrazas estos presupuestos, en la búsqueda de la coherencia con estas ideas, como la direccionalidad de estas ideas es a desvestir el texto de lo extraordinario y lo sobrenatural, va a llegar un momento en que vas a empezar a cuestionar la virginidad, va a llegar un momento en que te vas a abrazar a la resurrección, pero apenas, como con un dedito por si acaso, si es que es el único acto sobrenatural que realmente hay en la Biblia para poder justificar que eres un cristiano. Pero el éxodo en realidad fue un evento en donde salieron unas poquitas personas, Sansón no tenía fuerza sobrenatural, en el jardín del Edén no había una serpiente hablante, la burra de Balaam no habló, y al final todo lo extraordinario del texto termina siendo disuelto completamente. Pero nosotros que creemos en la inerrancia somos la antesala al ateísmo. O sea, por favor, no sé, ¿te parece? Hermano, lo que está pasando es que ellos apuestan tanto a esto del embellecimiento que al final la sangre en el río Nilo termina siendo una botellita de colorante. O sea, nos están tratando de llevar todo lo nuestro a una cuestión demasiado mitológica, mito en el mal sentido, ¿no? Entendiendo de que, no, mira, era todo muy pequeñito y en realidad todo lo demás es un delirio del autor. Y eso juega contra la fe. Primero, es una falta de respeto a las creencias de muchas personas. Estoy hablando acá de todos los evangélicos, los católicos, las diferentes denominaciones, de todos. Porque realmente es no entender que hay una cuestión espiritual en cada uno de nosotros que nos acercamos a la creencia. Es decir, yo cuando empecé a estudiar ciencia en mi juventud no creía. Sin embargo, pasaron cosas en mi vida que me llevaron a no solo a creer, sino a ser pastor y seguir siendo científico. Es decir, ¿qué piensan ellos? ¿Que todos somos tontos? O sea, yo veo que están diciendo, ¿crees? Sos un ignorante. O sea, no usás la razón si vos estás usando la fe. Sí, definitivamente. Estoy viendo eso. Y yo no me siento ignorante por eso. Eso nada más. Correcto. Bueno, totalmente cierto, pastor. Anthony Lastre, ahí despedimos ya, porque yo tengo que hacer una diligencia y Anthony está pidiendo subir. Dios te bendiga, Anthony, ¿cómo estás? ¿Qué nos aportas? Sí, ¿cómo estás, hermano Carlos? Dios te bendiga, Dios le bendiga a los hermanos que están en el panel, los hermanos que están en el chat. Bueno, es sorprendente, justo desde que estaba mirando tu live, lo he mirado todo completo el live, no he podido subir porque me tomó el tiempo de poder investigar lo que estás diciendo y lo que estás hablando es cierto. O sea, ha habido un complot, una artimaña para querer utilizarte y desprestigiarte, no hacerte ver mal. Y eso no es la primera vez que vemos, Carlos. Eso tú y yo ya lo hemos visto, esa faceta con otras personas hace mucho tiempo atrás, que hacen esto porque el objetivo es querer desacreditar. Cuando ya no pueden hacerlo de manera teológica, atinan a lo personal y es muy lamentable. Hay algunos detalles de que quizás a mí me gustaría comentarlos, pero como sé que tú tienes que cerrar, quiero invitar a los hermanos que están escuchando a que cuando cierre Carlos Veloz, yo voy a hacer un live en mi canal, Anthony Lastre, y ahí voy a presentar más pruebas y más evidencias que va a demostrar la inocencia. Por supuesto, lo voy a hacer. Sí, porque Ferreira subió un corto. Yo sabía lo que quería hacer. Yo lo reacciono para ver si ese grupo reacciona al corto de Ferreira y yo quito el corto. Inmediatamente las páginas de Facebook comenzaron a subir mi canal, mi corto de mi canal, no el de Ferreira. Ferreira quitó el corto de su canal. Yo dije, no, esto es demasiado obvio. Yo gané un torneo de softball haciendo eso, porque me querían hacer trampa y yo dije, no, mira, mi equipo fue el que cumplió las reglas, el otro equipo no. Así que, no, pero yo voy a ver ese video sí, entonces, sí. Anthony. Si me permites, ¿me escuchas ahí? Sí. Y lo vamos a desenmascarar a ellos. Y si ellos quieren subir, que vengan a debatir conmigo. O sea, que vengan, ahí hablamos. Ya entiendo. El lunes van a agarrar, miren a Veloz, lo que mírenlo ahí, que tomó un corto de Ferreira, Veloz. Eso es, o sea, yo tengo canas, no por bobo, sino por los añitos que Dios me ha permitido tener. Por eso Ferreira me llamó insistentemente, déjame subir. Yo, sí, está bien, ven, sube un momentico, ven, sube Ferreira, ven.
Háblame del tema, Ferreira. Ven, dime, ¿qué pasó, Ferreira? No, y él se acaba de delatar, Veloz, para cerrar este punto. Él se acaba de delatar. Si tú entras a su canal de YouTube ahora mismo, mira el video que él ha puesto ahorita. ¿Lo subió de nuevo? No sé si lo has visto. ¿Lo volvió a subir? No, ha subido otro poniéndote a ti contra Gutiérrez. Ahorita mismo lo puso. No, pues yo he debatido muchísimo con Gutiérrez. Eso me ayuda a mí porque yo vivo debatiendo con mucha gente. Matías, mi hermano, para despedirnos ahí. Una modesta, yo lo que quiero exhortar amorosamente a todos a no desvirtuar que esto se transforme en algo de ataque personal. Obviamente siempre hay cuestiones personales, somos seres humanos, pero no desenfocarse del tema de los argumentos y de las ideas, y sobre todo que la comunicación tiene que ser a los hermanos que están mirando ahora, a que formen criterio, claro, que no pueden tomar opiniones aisladamente, y que sepan distinguir que cuando están mirando algo que tiene que ver con una pelea estrictamente personal y cuando están mirando, yo subí porque el tema de Veloz era la temática, ¿no? El tema de la defensa de la inerrancia. Correcto. Contra los presupuestos liberales. Ahora, después las cuestiones personales, entiendo lo que dice Anthony, que muchas veces sucede esto del tu quoque o la falacia dominen, desacreditar a la persona que sostiene los argumentos para que las personas no lleguen nunca a su argumento y no interactúen con sus argumentos, porque ya queda desacreditada en el etos, en su ser moral, la persona que lo sostiene. Correcto. Entonces, aprender a que la audiencia distinga. Una cosa soy yo, que me puedo equivocar, vos ponías el caso de Gutiérrez, que pudo haber dicho eso, no nos sigan a nosotros cuando erramos. O sea, no es que usted tiene que seguirnos a nosotros porque somos nosotros, sino seguir a Cristo, o sea, seguir la palabra de Dios y formar ustedes criterio. La idea es esa, que porque es lo que estamos sufriendo, el personalismo de que muchas veces se sigue fanáticamente una persona, se ve la realidad a través de lo que esa persona baja en sus en vivos, y nunca la persona llega a poder llegar a una conclusión verdadera sin que el influencer o el youtuber le cante letra. Exactamente. Ese es mi deseo, así que nada, te agradezco, Carlos, por haber dejado que suba, y bueno, un abrazo al querido hermano Anthony Lastra y al hermano que no leo ahí porque justo pusiste lo de Guido. Claro. Y no, le dijiste liberal. Yo particularmente no creo que sea liberal. Yo debatí con el pastor Gutiérrez ese punto, pero Gutiérrez explicó y dijo, y también con Guido Rojas debatí varios puntos que dice que la vida tiene errores y toda esa cosa. Yo debatí con Guido también. Yo me he enfrentado a muchas cosas. Lo que pasa, a mí no me duele tanto. Por ejemplo, si hay una opinión de un amigo católico, me duele cuando alguien dice algo que realmente no es y quiere hacer daño difamando a otra persona. Pero yo se lo dejo también en las manos de Dios, y lo que esté a mi alcance, pues yo lo presento para que sea la persona que haga justo juicio de valor y saque sus propias conclusiones también. Así que Dios te bendiga mucho, Matías. Gracias, gracias, hermano Veloz. Voy para tu canal a ver qué pasó ahí, Anthony. Sí, hermano, y no, Claudio está aquí abajo, pero ya terminamos el programa. Así que Dios te bendiga. A los hermanos y a los amigos, gracias una vez más. Comparta, comente, suscríbase. Voy a dividir este video en dos porque hay una buena participación en este panel de los hermanos. Va a estar dividido en dos. Busque la otra parte, ¿verdad? La vamos a colocar en la primera parte, y que Dios me los bendiga mucho. Recuerde, la palabra de Dios es perfecta, es luz, es espíritu y es vida. Nos dio la fe, produjo la fe, viene por parte de Dios, porque ella nos dio a conocer al Salvador. Nunca abandone esa fe, aunque le digan fundamentalista, lo que quiera. Nunca abandone eso. Nos vemos en una próxima. Que se levante el pueblo de Dios. La palabra permanece. Aunque conspiren, aunque se burlen, la verdad no caerá. Infiltrados con discursos disfrazados, liberales, neortodoxos, ateos organizados, marxistas negociantes con agenda por detrás, se burlan de la escritura pero la verdad seguirá. Doxean, conspiran, quieren intimidar, pero el pueblo de Dios no se va a arrodillar. No compramos su mentira, no vendemos la verdad.
escritura permanece, nadie la podrá quebrar. ¿Quién permanece? La palabra de Dios, ¿quién nos guía? La palabra de Dios es perfecta, sí, es la verdad, inerrante e infalible por toda la eternidad. Apoyamos a Rufá, lo apoyamos al doctor Enue Barragán, lo apoyamos y también a Velón, apoyamos la inerrancia de la Biblia de Dios. Apoyamos la inerrancia de la Biblia de Dios. No importa la presión, no importa la oposición, Cristo es nuestra esperanza, la escritura es dirección. Cuando cambian las teorías, cuando cambia la opinión, la palabra permanece como eterna fundación. No buscamos